¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Esta es la última parte del capítulo 17. Nos habíamos quedado en el versículo 19 hasta donde los 10 reyes tienen el propósito de entregar su poder y autoridad a la bestia que es el anticristo. Voy a leer del versículo 14 al 17. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Los 10 cuernos representan reyes o imperios que surgen y gobiernan desde la primera mitad de la gran tribulación, haciendo creer a la falsa religión mundial llamada prostituta, como hemos visto, que la están apoyando, pero realmente la van a odiar y destruirán en medio de la gran tribulación. Es una especie de traición. La mujer perderá sus joyas y su riqueza y será saqueada y quemada. Así van a terminar los días de la Babilonia religiosa o mujer adúltera. Estos 10 reyes, sin darse cuenta ellos, de acuerdo al versículo 17, Dios hace que se volteen contra la falsa religión y entreguen su poder político, militar y económico con toda su autoridad al anticristo. Es decir, aunque el anticristo ya estaba desde el tiempo de la Babilonia religiosa, a la mitad de la gran tribulación se proclamará como Dios. Y va a exigir la adoración de la gente únicamente para Él, tal como dice 2 Tesalonicenses 2 al 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero ¿te das cuenta cómo actúa Dios? Vuelve a checar el versículo 17 para que te des cuenta que Él mismo planeó todo esto como Él quiso, porque después Él mismo va a destruir a la bestia o anticristo. Ahora, aunque el anticristo va a ser apoyado por el falso profeta, según Apocalipsis 13, del 12 al 18, que ya lo vimos, y por los 10 cuernos, los 10 reinos, también lo van a apoyar, el Cordero finalmente los va a vencer. Eso dice el versículo 14. El Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, al final de la gran tribulación, con su ejército de fieles seguidores, destruirá a todas las potestades de los demonios juntos. El último verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este es el versículo que dice que la ramera es una ciudad. Esta ciudad de Babilonia va a ser la capital del anticristo con toda su maldad, con esos espíritus demoníacos, además con riquezas e influencia comercial de los 10 reinos. Ahora, ¿de dónde viene la malvada Babilonia del Antiguo Testamento? Comenzó con Nimrod, como el primer poderoso de la tierra que menciona la Biblia, como si fuera el primer rey. Génesis 10, del 8 al 10 y capítulo 11. Es donde se construyó la famosa Torre de Babel, cuando los hombres querían llegar al cielo por sus propios medios, sin contar con Dios. Y la ciudad proviene del mismo nombre que significa confusión. Babel significa confusión, porque Dios tuvo que confundir las lenguas. Esta Babilonia estaba situada en lo que hoy es Irak. La Babilonia que veremos ahora ya no es la Babilonia religiosa de Jerusalén, que es donde el anticristo se siente en el trono de Dios como si fuera Dios y que fue destruida, sino que será la nueva Babilonia de mucho poder, el gran mundo del centro comercial, político y económico. En el capítulo 18 que veremos más adelante se va a ver con detalle a esa Babilonia que será reedificada
con todas sus abominaciones. No sabemos exactamente dónde estará, porque no parece que sea donde se construyó la Torre de Babel, pero va a ser representada por alguna nación poderosa, unida por los 10 reyes y dirigida por el anticristo. Quizás va a ser alguna de las naciones árabes por el poder del petróleo, o alguno de los de la Unión de la Comunidad Europea, o alguna otra potencia mundial. Pero cualquiera que sea esta nación poderosa, finalmente va a ser destruida por Jesucristo en su segunda venida. Aquí termina el capítulo 17, pero quiero hacer unos comentarios finales sobre todo el capítulo. Si te diste cuenta, di algunas referencias que los estudiosos de los últimos tiempos o escatólogos hacen respecto a la gran ramera y coinciden en que la Biblia se refiere al Imperio Romano y su descendencia. Ahora, sin el afán de ofender a ninguno de los que están recibiendo estos videos, apelando a la madurez de cada uno de ustedes, no como un religioso, sino como un estudiante del libro de Apocalipsis, igual que yo, y con un deseo amplio de que tú mismo investigues. Te voy a dar algunos detalles de por qué relacionan al Imperio Romano en los últimos tiempos. Número 1. Su religión o catolicismo romano no considera la Biblia como la única fuente de inspiración divina, como lo hacían los primeros discípulos, sino que para los católicos la base religiosa son la Biblia y la tradición por igual. Y la tradición pues incluye muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios, como por ejemplo orar por los que ya murieron, cuando la Biblia enseña que seremos juzgados por lo que hicimos en vida. Las indulgencias, la Biblia dice que Cristo ya pagó por nuestros pecados, no tienes por qué pagar por salvar a otros, y menos si ya murieron. Además que la salvación es personal, completamente personal, tú con Dios. La intercesión a través de los santos. La Biblia menciona en Éxodo 20 el primer mandamiento contra la idolatría, y bueno, muchas cosas más. Punto número 2, ¿por qué el Vaticano está en Roma? La fuente, enciclopedia capitalmexico.com, y otras enciclopedias que coinciden en lo mismo, y dicen lo siguiente: la palabra Vaticano viene de la diosa Vatica. El lugar se convirtió en sede, en la Santa Sede, muchos años después de haber sido un cementerio. Entonces Vatica era la diosa de los etruscos, que fueron un pueblo entre la cultura griega y la romana antes de Cristo, y vivían en lo que después se convirtió en la ciudad capital italiana de Roma. Era considerada como la diosa del inframundo, esta diosa. El inframundo pues son los reinos debajo de la tierra, y supuestamente era la que protegía el cementerio. Este cementerio permaneció hasta que el emperador Nerón construyó encima el circo romano. En el año 64 fue la época de Nerón. Ahí se realizaban espectáculos de entretenimiento público, y ahí quemaban a los cristianos vivos o los echaban a los leones. En las enciclopedias, de acuerdo a la tradición, encontramos que Pedro fue apresado en Roma, martirizado y crucificado de cabeza. Pero la Biblia no da indicios de que Pedro haya estado en Roma, como el caso de Pablo, que escribía cartas desde Roma, inclusive desde la cárcel de Roma. Pedro supuestamente fue sepultado en una zona cercana al circo romano. Eso es lo que dice la tradición. Ahora, continuando con eso que dice la tradición, en el año 324, Constantino mandó construir un santuario sobre la supuesta tumba de Pedro, en la ladera que los romanos seguían llamando Monte Vaticano o Colina Vaticana. Ese santuario, aunque se fue deteriorando, se mantuvo hasta el año 1500. Más o menos por esas fechas fue cuando el Papa Julio II, el 18 de abril de 1506, decidió iniciar la edificación de la basílica sobre el antiguo santuario que había construido Constantino, y la obra se terminó el 18 de noviembre de 1626,
o sea, 120 años de construcción. Y es donde se encuentra hoy la Basílica de San Pedro, dentro de la Ciudad del Vaticano. La basílica se construyó principalmente con la venta de indulgencias. Punto número 3, el origen del Papa. Este primer párrafo está sacado de la enciclopedia catholic.net. El término papa procede del griego papas con doble P y significa papá o padre. En Occidente hace su aparición a inicios del siglo III y progresivamente se fue aplicando a los obispos. Se hizo específico para finales del siglo IV y en el siglo V se da al título de Papa Urbi Romae, Papa de la ciudad de Roma. Mis comentarios. Lo anterior significa que en la era de los apóstoles, a los líderes de la iglesia cristiana solamente se les llamaba obispos. Y voy a dar algunos ejemplos. Hechos 20:28. El escritor de Hechos es Lucas. Lucas relata que el Espíritu Santo ha puesto obispos para dirigir la iglesia del Señor. Filipenses 1:1. Pablo saluda a la iglesia de Filipos y dice, con sus obispos y diáconos. 1 Timoteo 3, de 2 al 4, en la carta que escribe Pablo a Timoteo, le da los requisitos de los obispos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso significa que los obispos eran casados. Como resumen, estos obispos eran los líderes de las iglesias por regiones. Hasta casi finales del siglo IV, después de que Constantino unificó el cristianismo, entonces al obispo de Roma, por ser la más grande y más importante región, decidieron llamarle Papa, y así empezaron los sucesores. Esto significa que si a finales del siglo IV y principios del V oficializaron el papado, entonces Pedro no pudo haber sido el primer papa, porque en ese tiempo la Biblia solo menciona a los obispos como líderes. Finalmente aclaro que el Imperio Romano en el tiempo después de Cristo no era representado por el catolicismo romano, porque este apareció 200 años después de los primeros cristianos, porque si así hubiera sido, culparíamos al catolicismo de todas las muertes de los cristianos del primer y segundo siglo. Así que el catolicismo adoptó el cristianismo cuando la época de Constantino, pero desafortunadamente no independientemente del gobierno como era la iglesia primitiva, sino basada en el Imperio Romano. Para terminar estos comentarios, de acuerdo a lo que vimos en este capítulo, cualquier persona que practique enseñanzas que vayan en contra de la palabra de Dios, es mejor que recapacite, de no ofender a un Dios celoso que quiere y reclama la adoración solo a Él y a su Hijo Jesucristo. Por eso, todo el libro de Apocalipsis está centrado en Jesucristo y en Dios. Y no menciona ni como posibilidad remota el Islam, que no reconoce a Cristo como Hijo de Dios, ni al hinduismo, que adora millones de dioses, ni a los santos canonizados, ni a nadie más como intercesores, ni entre muchas cosas más tampoco menciona un purgatorio, sino solamente un cielo y un infierno. Investígalo y verás. Hasta aquí le dejamos, nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones para todos.